A la iglesia, buenos días. Vamos a orar, hermanos. Oh Padre eterno, Dios todopoderoso, en Jesucristo nuestro Señor, damos gloria, honra y alabanza a tu nombre, Señor. Gracias, Padre, por permitirnos una vez más en tu día poder estar aquí, en la congregación de los santos, en tu iglesia, Señor. Gracias por permitirnos poder disfrutar de la comunión que logró por el sacrificio suficiente de nuestro Señor Jesucristo y lo hizo posible. Padre, hasta ahora te suplico que prepares nuestros corazones y podamos recibir tu palabra con gozo, con alegría, y que nos ayude, Señor, a recibirla como es, palabra de Dios. Ayúdame a mí a poder exponer tu palabra con fidelidad, sin alterarla, Señor, sin adulterarla. Permite que tu pueblo sea alimentado, que tu pueblo sea edificado. Sea, oh Señor, tu palabra cumpliendo el fin siempre por el cual la envías. Permítenos que podamos salir de aquí, salir de este lugar, dándote gloria y honra por todo lo que has hecho en nuestras vidas. En Jesucristo te pedimos, nos asistas. Amén y amén. Les invito a mis amados hermanos hoy, 7 de mayo del año 2023, que me acompañen en sus Biblias a la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, en el capítulo 3, versículos 12 al 14, un sermón de transición en conmemoración a la cena del Señor que estaremos celebrando más adelante. Colosenses capítulo 3, versículos del 12 al 14, aunque leeremos desde el versículo 10 hasta el 14 para tomar el contexto. Le pido por favor que en cuanto lo consiga, se coloque sobre sus pies para que de esa manera reverenciemos la palabra del Señor. Colosenses capítulo 3, versículos del 10 al 14, aunque solo nos concentraremos, repito, en los versículos 12 al 14. Leo para ustedes la bendita palabra del Señor. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de él, que es el vínculo perfecto. Pueden tomar asiento. El amor es sin duda la gran característica del evangelio. El amor. El amor va vinculado cada día más. Hablo de todos aquellos que estamos en Cristo. Va ligado a la perfección. El amor sin el que un hombre no es nada ante los ojos de Dios. Ese amor es explicado aquí de manera magistral, de manera plena, por el apóstol Pablo. Y él insiste con fuerza
en que los hermanos en Colosa lo entiendan. Una pregunta en la que todos debemos reflexionar es, si eso es así, si la característica primordial del Evangelio es el amor, ¿amamos nosotros al pueblo de Cristo? ¿En verdad le amamos? ¿O eso dependerá más bien de qué concepto tiene usted del amor? Porque el amor es una de las marcas del verdadero cristiano. El que es cristiano, el que ha sido regenerado, el que ha nacido de nuevo, el que está unido a Cristo, posee este amor. Dice el apóstol Juan, en su primera carta, por ejemplo, en el capítulo 3, versículo 14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Y en qué? ¿En qué sabemos? Dice Juan, en que amamos a los hermanos. El que ama, el que no ama, dice el apóstol Juan, el que no ama a su hermano permanece en muerte. Y vuelvo a hacer la pregunta, ¿en verdad amamos al pueblo de Cristo? ¿En verdad lo amamos? ¿Alguna vez te has acercado a alguno de tus hermanos a decirle que le amas en Cristo? No les estoy preguntando que si alguna vez se acercaron a todos y cada uno de los hermanos y le dijeron que lo amaban en Cristo. Estoy diciendo si alguna vez usted se ha acercado a un hermano en Cristo a decirle le amo en Cristo, o se lo ha demostrado con hechos. A veces podemos saber si un hermano en verdad nos ama por la manera en que está pendiente de nosotros o que se preocupa por nosotros. Y de esta forma podemos percibir que ese hermano o esa hermana nos ama en el Señor. Y eso nos dice, entre otras cosas, que somos realmente ovejas, que somos del rebaño. Nos dice que ambos tenemos el mismo pastor, el cual es Cristo. Y que es precisamente el amor de Cristo que ha sido derramado en nuestros corazones. Hablando de la vestidura del nuevo hombre, el cual es revestido de Cristo por la obra de la regeneración operada por el Espíritu Santo en este nuevo hombre, el apóstol Pablo continúa con el mismo eje temático de los capítulos que él anteriormente está hablando acerca de esta iglesia en Colosas. El viejo hombre, el cual fue crucificado con Cristo, ha muerto. Y Pablo no se cansa de que los hermanos en Colosas entiendan eso. El viejo hombre fue crucificado con Cristo. Por eso la exhortación del apóstol para que nos despojemos del viejo hombre. Porque recuerden que esta exhortación a la iglesia de Colosas es una exhortación por extensión a la iglesia universal. Por ende, es una exhortación a nosotros. Y la exhortación de Pablo es a despojarnos del viejo hombre. ¿Por qué? Porque Pablo es claro y dice, está viciado conforme a los deseos engañosos. Está viciado. Pero no solo es despojarnos de ese viejo hombre, sino que hay que hacer otra tarea. ¿Cuál es? Vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Este nuevo hombre no es perfecto ya, no, sino que se va renovando continuamente hasta llegar al pleno conocimiento de Cristo. Ahora bien, Pablo va a ampliar con fuerza lo que ya dijo en el versículo 10 con relación al vestirse de Cristo. Decíamos que vestirse de Cristo es estar siendo conformado a la imagen de Dios cada día. Si usted está en Cristo, eso es una tarea que Dios está haciendo en usted. Cada día usted está siendo conformado más y más a la imagen de Dios.
mostrando, por supuesto, las virtudes de Cristo en nosotros. En otras palabras, el testimonio que cada uno de nosotros trata de dar, no para que lo alaben o para que le aclamen, sino para testimonio de aquel que los llamó de la muerte a la vida. En esta porción que vamos a contemplar hoy, recuerden que es un sermón de transición pensando en conmemorar y celebrar la ordenanza de la Cena del Señor. En estos versículos 12 al 14, Pablo nos recuerda a los creyentes en Colosa que ellos deben mostrar las virtudes que caracterizan a un verdadero escogido de Dios. Y eso es de lo que nos vamos a encargar en esta mañana, porque el estar revestidos de Cristo, hermanos, es mostrar las virtudes que caracterizan al creyente como escogido de Dios. Y vamos a dividir nuestro sermón bajo 3 epígrafes. En primer lugar, vamos a resaltar esas virtudes en por lo menos 3 aspectos. En primer lugar, aquellos que han sido revestidos de Cristo van a recordar la identidad que tienen como escogidos de Dios en Cristo. Eso es lo que nos dice Pablo en la primera parte del versículo 12, cuando dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados. En segundo lugar, aquellos que han sido revestidos de Cristo van a manifestar las virtudes de Cristo, esas virtudes que él señala desde la segunda parte del versículo 12 hasta el versículo 13. ¿Cuáles son esas virtudes? Pablo dice que esas virtudes son santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros, así como Cristo nos perdonó. Y por último, el último aspecto es que aquellos que han sido revestidos de Cristo van a manifestar inequívocamente el amor de Cristo. Ese es el versículo 14. Así que sin más preámbulos, analicemos nuestro primer aspecto. Aquellos que han sido revestidos de Cristo recuerdan su identidad como escogidos de Dios. Lea conmigo una vez más el versículo 12, la primera parte. Dice: vestíos pues como qué, como escogidos de Dios, santos y amados. Decía un predicador del siglo: Dios no viene a nosotros a mejorar nuestras vidas, viene a nosotros a acabar con ella. Dios no vino a transformar el viejo Adán, decía este predicador, sino a matarlo. ¿Para qué? Para resucitarnos juntamente con Cristo para andar en novedad de vida. Hermanos, y es completamente cierto lo que dice este predicador. Es por eso por lo que nosotros ahora podemos luchar activamente contra todos esos pecados que caracterizaban nuestra antigua vida. Sino que ahora también, además de luchar, hermanos, podemos cultivar, ejercitarnos en aquellas virtudes que deben caracterizar nuestra vida nueva. Y esto es muy importante, porque muchas personas tienen un concepto errado de lo que es la santidad, muy errado, y por lo general suelen asociarla mayormente con todos aquellos pecados que los creyentes debemos dejar atrás. Pero el concepto bíblico de santidad es mucho más que eso. El concepto bíblico de santidad incluye un abandono total, radical de ciertas cosas, sí, pero también incluye el desarrollo progresivo de ese carácter similar al de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, noten que es un equilibrio. No solamente es abandonar aquellas cosas que nos hacían o nos tenían esclavizados al pecado, sino que al mismo tiempo hay que cultivar un desarrollo progresivo
en un carácter similar al de nuestro Señor Jesucristo. Lo primero que dice el apóstol Pablo entonces, para empezar a describir esas virtudes que los creyentes en Colosas debían desarrollar, y repito, por extensión también nosotros, lo primero que Pablo hace es recordarles una vez más el tema de su nueva identidad en Cristo. ¿Cuál es su nueva identidad? Escogidos de Dios. Y lo que Pablo pretende es que aquellos que han sido escogidos son recipientes de enormes e innumerables privilegios por parte de Dios. Dios les ha dado unos privilegios impresionantes, innumerables, de pura gracia. Y si es de pura gracia, significa que usted no los ha ganado, ni yo tampoco, sino que han sido un regalo por alguien que sí lo logró. Por supuesto, esas virtudes que ahora, por pura gracia, Dios nos ha dado y que podemos desarrollar, no son para vanagloriarnos por ser elegidos de Dios. Como decía alguien, abran paso, que ya llegaron los elegidos de Dios. No, sino todo lo contrario, para que seamos capaces de vivir con humildad, pero también a la altura de esos privilegios que Dios nos ha dado. En otras palabras, Pablo lo que está diciendo es, deténganse a pensar por un instante, ¿ustedes quiénes son? ¿Ustedes quiénes son? Son personas enormemente privilegiadas que hoy gozan de unas enormes bendiciones que no a todos les fue concedido. Ustedes como escogidos de Dios, antes de la fundación del mundo, Dios el Padre los escoge para que ustedes estuvieran hoy en Cristo y para que vivan lo que son. No vivan como los demás, porque no pertenecen a ese lote ya. Pero repito, no con un aire de superioridad, no para vanagloriarnos, sino precisamente para exaltar las virtudes de aquel que nos sacó de allá. No cabe duda de que estas bendiciones de Dios son alcanzadas únicamente por la posición personal que el creyente tiene en Cristo. Es solo por eso. Es por eso. Y por supuesto, la elección no es la excepción. Los creyentes estamos potencialmente en Cristo por el puro afecto de la voluntad de Dios el Padre. Y eso lo dice claramente el apóstol Pablo en Efesios, capítulo 1, versículos 3 al 4, cuando dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él. ¿En quién? Nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. No fue que Dios vio en la eternidad y se asomó, como piensan algunos, se asomó, rodó la cortina y vio quiénes iban a creer en Él y entonces con base a eso los escogió para salvación. No. Lo que Pablo está diciendo aquí es que antes de la fundación del mundo y por el puro afecto de su voluntad, de una manera soberana, Dios escogió de una misma masa caída, de la misma escoria, como lo cantábamos en el himno, todos igualmente pecadores, no uno más que otros, de esa misma masa caída, corrupta y podrida, de allí nos escogió. Pastor, ¿y por qué algunos sí y otros no? Hay una razón por la cual Dios escogió, pero esa razón no está en nosotros, hermanos, ni en ustedes, ni en mí. Está en Dios, está en Él. Y Él no le ha placido revelarlas. No es posible entender las razones de la elección, sino como la acción
divina que excede en todo la comprensión humana. Porque usted cada vez que va a escoger, usted y yo, cada vez que vamos a escoger algo, indudablemente escogemos lo mejor. Si usted va al supermercado a comprar algo, usted va a escoger lo mejor, ¿o no? Pero Dios no es así. La única acción posible ante una bendición de tal envergadura es alabar a Dios por lo que hizo, dando gracias en todo momento por lo que hizo. Por eso dice Pablo en su segunda carta a los hermanos en Tesalónica, en el capítulo 2, versículo 13, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios nos haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Dios no nos llamó por nuestras buenas obras, ni por nuestros buenos propósitos, ni por nuestras buenas intenciones, sino según el puro afecto de su voluntad, por la gracia que nos fue dada en Cristo. Yo quiero que me acompañe un momento a la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 1, versículo 9. Segunda Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Le dice Pablo a su hijo Timoteo, su hijo en la fe, hablando de Cristo, Pablo dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Escuchen bien, un llamamiento santo, conforme a nuestras obras, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, es decir, está en él. Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Es decir, antes de que todas las cosas viniesen a la existencia, ya Dios había decidido hacernos partícipes de su gracia salvadora, y todo eso por una razón, hermanos, que está en Él, no en nosotros. Pastor, ¿y entonces nosotros con qué contribuimos a nuestra salvación? ¿Qué aportamos nosotros? ¿Cuál es nuestro papel? Es una pregunta muy profunda, pero muy simple de responder. ¿Usted quiere saber qué fue lo que aportamos nosotros en esto? Aportamos pecado. Eso fue lo que aportamos. Pecado. Lo único que tú y yo aportamos a nuestra redención fue precisamente el pecado del cual teníamos que ser redimidos. Dios sabía que nosotros íbamos a pecar contra Él, sabía que íbamos a aborrecerle a Él. Sin embargo, sabiendo esto, decidió tener misericordia de nosotros, mostrar amor y escogernos en Cristo para transformarnos, para que pudieran mirar los de afuera un contraste de lo que usted era y de lo que el Señor logra hacer. Es por eso que Pablo sigue diciendo en el versículo 12 que nosotros somos santos y amados. Él nos amó y nos escogió en Cristo. Y es aquí donde podemos ver el propósito y la motivación del Dios eterno al elegirnos. ¿Quieres saber, mi hermano, para qué te escogió Dios? ¿Sabes cuál es la razón y el propósito de tu vida? La razón y el propósito por el cual estás aquí en la iglesia hoy, ¿por qué te escogió Dios? No lo hizo para que te jactes de los demás. No lo hizo para que te sientas superior al resto. Dios nos escogió para que fuésemos santos. Cada creyente, aún con sus más
profundas imperfecciones, porque las tenemos. Hemos sido separados para Dios. ¿Separados de qué? Del mundo, para Dios. Dice el apóstol dice el apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 9, Pedro dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pastor, ¿y por qué nos escogió Dios? ¿Por qué? Sencillamente porque nos amó. Y es algo que todavía nuestra mente humana no logramos comprender. Claro, una persona que tenga un alto grado de sí y que se ame mucho, pues dirá: no, claro, es que Dios me tiene que amar. Pero cuando entendemos muy al fondo, muy preciso, la condición en la que nosotros nos encontrábamos, jamás podremos decir que Dios nos tenía que amar. Dios nos tenía que castigar. Pero nos amó con un amor eterno, con un amor incondicional, como el mundo jamás lo puede dar. Dios amó no por lo que éramos, sino a pesar de lo que éramos. Eso es lo que dice Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 8, recuerden. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, a pesar de lo que éramos. De manera que no se trata de un amor puntual o circunstancial, motivado por condiciones, no, sino un amor eterno, habiéndonos escogido en Cristo antes de la creación del mundo. Es una eterna expresión de amor que Dios pone en manifiesto. Y la motivación del acto divino, del acto de Dios, es mostrar que Dios es amor. No que tiene amor, no que posee amor, sino un atributo intrínseco de su ser. Él es amor. Y Él nos amó. A pesar, muy a pesar de lo que éramos. Ahora bien, todo esto que Pablo ha señalado hasta aquí no es más que el prólogo. ¿Por qué, hermanos? Porque él ahora va a decirle a estos hermanos en Colosa y por extensión a nosotros que debemos vivir a la luz de esa posición que tenemos como escogidos de Dios y debemos estar revestidos de Cristo. Eso nos lleva a considerar nuestro segundo epígrafe. Aquellos que han sido revestidos de Cristo manifiestan las virtudes de Cristo. Versículo 12 una vez más. Dice: vestidos pues como escogidos de Dios santo y amados. Ya lo vimos. ¿Cómo? De entrañable misericordia. ¿Cuáles son las virtudes de Cristo? Vamos a leerlas. De entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Es decir, a estos que son santos y amados, su iglesia, sus redimidos, los que están unidos a Él, ustedes y yo, si estamos en Cristo, ustedes ahora, dice el apóstol Pablo, los voy a exhortar a vivir de modo que correspondan a esa nueva condición en la que están. Y la primera virtud que debe manifestarse de este modo de vida, hermanos, es que debemos ser de entrañable misericordia. Y lo que dice en el original es vestidos de entrañas de misericordia, es decir, que debe salir de nuestras entrañas el ser misericordiosos. Debe salir de adentro, que nos duela, que lo sintamos. Literalmente, debemos
ser de un corazón lleno de compasión, expresado en el sentimiento profundo hacia los demás, que no seamos insensibles a lo que pasa con el resto de nuestros hermanos. No se trata, mis hermanos, de una simple y fría involucración con personas que están en necesidad, no. No es, lo voy a ayudar porque es mi obligación hacerlo. No. Lo voy a ayudar porque me pongo en su lugar, vivo su dolor y me muevo a misericordia porque así lo manda el Señor. Se trata de una misericordia entrañable. Es ese sentir, esa profunda empatía con el que está sufriendo la necesidad. Como si usted la estuviera sintiendo, como si usted la estuviera viviendo, como si fuera propia. Y esa necesidad, al hacerla nuestra, nos mueve a la acción. Mis hermanos, y esto no es fácil, porque en todos nosotros hay y existe una tendencia a desinteresarnos por las personas y más por las que están en necesidad. Por nuestro pecado, tendemos todo el tiempo a excusarnos para no ayudar. No es fácil ser de entrañable misericordia. No es fácil sentir compasión real. Todos nosotros tendemos a colocar primero nuestras propias necesidades por encima de todo el resto. Ah, el hermano está en necesidad, pero yo también estoy en necesidad, por eso no lo ayudo. Lo natural es que no seamos misericordiosos. Eso es lo natural. Lo natural es que seamos egoístas. Ahora, ¿cómo podemos luchar contra aquella tendencia del corazón a ser indiferentes frente a las necesidades de los demás y de realmente vestirnos de misericordia? Y la respuesta clara y sencilla es el Evangelio. Pastor, ¿cómo así el Evangelio? Sí, mis hermanos, el Evangelio. ¿Sabe por qué? Porque Dios tuvo misericordia de nosotros cuando éramos miserables pecadores y nos amó aún cuando no existía nada atractivo en nosotros. Nos amó, aunque no existía nada en nosotros que nos hiciera dignos de su amor. Entonces la pregunta es, si Dios actuó de esa forma con nosotros, ¿acaso no deberíamos nosotros tratar a los demás con las mismas misericordias con las que nosotros fuimos tratados, hermanos? O sea, ¿no es una pregunta lógica? ¿O acaso debemos seguir quitando la vista de aquel que está sufriendo y padeciendo necesidades? Dios nos vio en necesidad y nuestra necesidad era muchísimo más apremiante que la necesidad que tienen algunos hermanos, porque algunos hermanos tienen necesidades físicas. Pero las de nosotros, hermanos, eran espirituales. Y esas son peores. Dios nos vio en necesidad y en vez de apartar la vista de nosotros, como hacemos nosotros cuando vemos el que está en necesidad, apartar la vista, Dios no hizo eso. Dios no nos trató con indiferencia. Él nos amó y Él se involucró para ayudarnos. ¿Y hasta qué punto se involucró Dios? ¿Hasta qué punto nos ayudó? Al punto de entregar la vida de lo que más amaba, de lo más preciado para Él, su Hijo. Así que nosotros contemplemos las necesidades
de los demás a la luz de lo que Dios hizo por nosotros en Cristo cuando estábamos sumidos en nuestra miseria. Vistámonos entonces de entrañable misericordia. Todos los creyentes, sin excepción, todos tenemos esa responsabilidad, porque todos debemos manifestar al mundo que estamos vestidos y cubiertos de Cristo. Un vestido que no busca los intereses propios, sino es un vestido que busca los intereses de los demás antes que los propios. Y esto precisamente es un ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Pablo dice, por ejemplo, en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 8, versículo 9, Pablo dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Este es el gran ejemplo de nuestro Señor Jesucristo para vestirse o para vestirnos de entrañable misericordia. Así que esa es la primera virtud. Pero en segundo lugar, el apóstol Pablo sigue diciendo que debemos vestirnos de benignidad. ¿Y qué es la benignidad? Es todo lo opuesto a la malicia. Es todo lo opuesto a la maldad del corazón. La benignidad, hermanos, es la disposición del corazón que se manifiesta en hechos bondadosos. Por lo tanto, aquí no da lugar a simplemente tener buenas intenciones sin que se lleguen a materializar. Es una disposición del corazón, usted lo siente, pero se va a manifestar en hechos bondadosos. Es aquella disposición que nos lleva siempre a buscar lo bueno para nuestro prójimo. El hombre de corazón bondadoso, hermanos, es aquel que disfruta, se place viendo el bienestar de los demás. Es aquel que no está tranquilo si sabe que alguien está en necesidad o sus hermanos están en necesidad. El que está vestido de benignidad siempre está dispuesto a sacrificar sus propios intereses para que ese fin sea cumplido. Yo pregunto, hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos sido benignos? ¿Cuántos de nosotros hemos dejado de comprar algo para poder ayudar a un hermano en necesidad? Excusas siempre tendremos. Y créanme que propósitos y objetivos de nuestro dinero siempre habrán para otras cosas, excepto para poder ayudar. O quizás usted ayudará a su familia. Pero a los hermanos de la iglesia, a los que hacen parte de la familia de la fe. Mis hermanos, la benignidad es una perfección propia de Dios. Dice el salmista en el Salmo 34, versículo 8, que debemos gustar y ver que Dios es bueno. El creyente revestido de Cristo se manifestará como alguien piadoso, como alguien piadoso. Y esta benignidad se manifestará en la dimensión admirable de entrega a Cristo. Pablo dice en Romanos capítulo 5, versículo 6, porque Cristo cuando éramos débiles, recuerden, a su tiempo murió por los impíos, pero él dice, ciertamente morirá alguno por el justo.
Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. De manera que la benignidad es esa capacidad de favorecer a otros, incluyendo a los ingratos, incluyendo a los malos, incluyendo a aquellos que no lo merecen. Bien decía nuestro Señor Jesucristo cuando exhortaba a los fariseos que si ustedes aman solamente a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? La benignidad se muestra precisamente en amar a aquellos que nos odian, que nos desprecian, que buscan nuestro mal. Y la exhortación es a que nos vistamos de benignidad. En tercer lugar, Pablo nos dice que debemos vestirnos de humildad. Hermanos, y esto sí que es difícil. La humildad. La humildad. La humildad es la condición de aquel que está dispuesto a opacarse a sí mismo. Opacarse a sí mismo, hermanos, es no pretender tener protagonismo. Hay personas que tienen protagonismos porque Dios les da protagonismo. Es decir, personas que no buscan ese protagonismo, pero Dios en su misericordia le exalta y le da un protagonismo. Pero ese protagonismo, el que es humilde no lo busca. Dios se lo da. La humildad entonces, hermanos, es esa capacidad de poderte opacar a ti mismo. Y necesariamente tengo que hacer una aclaración. La humildad no consiste en que una persona viva todo el tiempo hablando mal de sí mismo. Porque usted pensará, bueno, para ser humilde debo hablar mal de mí mismo. No, eso no es humildad. C.S. Lewis decía, tú vas a conocer a una persona verdaderamente humilde, no porque diga cosas malas acerca de sí mismo, sino porque no habla tanto de sí mismo. Cuando usted tiene una conversación con una persona y usted nota que nunca deja de exaltarse y de hablar yo y yo y yo, es una persona que a lo mejor tiene serias luchas con su ego, serios problemas con la vanagloria. Pero mis hermanos, hasta en el hablar cosas bajas y feas de uno mismo, muchas veces haciendo eso hay orgullo allí. Hablo mal de mí para que vean que soy humilde. Lo cual quiere decir que soy orgulloso, porque quiero que muchos hablen de mi humildad. ¿Sí me hago entender? Pero la verdad es que el verdadero humilde no vive centrado en sí mismo. La humildad es esa actitud de la mente y del corazón que nos deja vernos tal como somos, pecadores salvos por la gracia de Dios en Cristo. El hombre humilde es aquel que sabe todo lo que él es y todo lo que tiene, con lo cual puede bendecir al pueblo de Dios y servir a la expansión del reino de Dios, otorgado obviamente por esa virtud maravillosa del Espíritu Santo en nosotros. Pero repito, hay muchas personas que tienen protagonismo en la iglesia o en la empresa o en cualquier sector, pero porque Dios se lo da, no porque ellos lo persigan. Y esa es la gran diferencia. El que es humilde no perseguirá su alabanza, sino la de Cristo.
¿Y qué es lo contrario a la humildad? El orgullo, el egocentrismo. Hermanos, y el orgullo no es solo el que se cree superior a los demás, sino también aquel que piensa que todo el mundo debe girar en torno a su persona. Y en esto, hermanos, sí me tengo que detener un rato. Muchos de nosotros dentro de la iglesia tendemos a vivir esperando que los hermanos tengan que hacer cosas según nosotros pensamos deben hacerlas. Y por eso muchos hermanos se van de la iglesia. Muchos hermanos dejan congregaciones porque simplemente los hermanos no lo llamaron, o porque los hermanos no compartieron, o porque los hermanos resultaron no satisfaciendo sus deseos o su necesidad. Y eso de alguna forma es sentir y pensar que todo gira a nuestro alrededor. Cito nuevamente a C.S. Lewis en su libro Cartas del Diablo a su sobrino. En el prólogo, C.S. Lewis dice acerca del infierno, él dice que el infierno debe ser representado como un estado donde todo el mundo está perpetuamente de su propia dignidad y de su propio enaltecimiento, en el que todos se sienten agraviados y en el que todos viven en la envidia, en la presunción y en el resentimiento. Por lo general, una persona resentida es una persona orgullosa. Por lo general. No significa que no tengamos derecho a estar molestos. Pero si analizamos más a fondo, una persona con resentimientos muy arraigados es una persona orgullosa. Por supuesto, el infierno es un lugar de eterno castigo. Pero las personas que no son humildes ya viven parte de ese infierno aquí en la tierra. Pastor, ¿y por qué dice eso? Porque pasan toda su vida esperando que todo el mundo viva en función de ellos. Y de hecho, si alguno discrepa con ellos, es aún peor. Viven esperando que todo el mundo esté de acuerdo con ellos y viva en función de ellos. Y una persona que vive así, inevitablemente va a llenar su corazón de amargura, se va a llenar de resentimientos, se va a llenar de envidias. ¿Por qué? Porque aquel que vive de esta manera, hermanos, se entrega a los deseos engañosos de su corazón. Y siempre vive diciendo, ¿por qué es que aquel tiene lo que yo no tengo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué él es mejor que yo en esto? Dentro de la iglesia se ve mucho la envidia de dones. ¿Por qué él habla mejor que yo? ¿Por qué él sabe más que yo? ¿Por qué no preguntamos, ¿por qué no puedo servir yo mejor? Vivir la vida cristiana, hermanos, llena de amargura y resentimientos, es vivir parte del infierno aquí. Y yo les pregunto, ¿hay alguno de nosotros que viva así? ¿En verdad no hay espinas de resentimientos y de amarguras en su corazón contra un hermano? Pero aquellos que están vestidos de humildad, los ciudadanos del reino de los cielos, son radicalmente distintos. Radicalmente distintos. Ellos miran como superiores
a los otros porque minimizan el yo. Y eso es completamente todo lo contrario a lo que piensa y hace el orgulloso, porque el orgulloso siempre vive por debajeando a los otros, sintiéndose superior a ellos. Quiero que vaya conmigo un momento a Filipenses. Filipenses capítulo 2, versículo 2. Pablo, Filipenses capítulo 2, versículo 2. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, ahí está, con humildad, estimando cada uno a los demás como superior a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Hermano, ¿tú quieres crecer verdaderamente en humildad? Entonces debes mirar a Cristo. Mirar a Cristo. Pablo dice más adelante en el versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló y a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, para Dios es muy serio, muy serio el tema del orgullo. Muy serio. Tan serio es que lo dice en su palabra, dice el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 5, versículo 5. Igualmente, jóvenes, dice el apóstol Pedro, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere el tiempo. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. No, pastor, yo, es que yo estoy hablando de mi hermano porque él es orgulloso. Y cada vez que yo hablo con él, siento que él es orgulloso. Y yo te pregunto, ¿y esa actitud no te hace orgulloso? Lo que pasa, hermano, es que yo no me trato de meter tanto con la iglesia porque en la iglesia hay mucho chismoso. O tal hermano es chismoso, o tal hermano es desordenado, o tal hermano es poco generoso, o ese hermano no me cae tan bien. ¿Qué hacemos mirando la paja en el ojo ajeno y no volteamos a mirar la nuestra, hermanos? No se trata de que nos comparemos con nuestros hermanos para vernos superior. Se trata de que nos comparemos con Cristo. Cuidado, Dios resiste a los soberbios. Así que vistámonos de humildad. En cuarto lugar, debemos vestirnos de mansedumbre. Y la mansedumbre, hermanos, es aquella disposición del corazón con la que aceptamos sin reservas el trato y el propósito de Dios en nuestra vida sin renegar. Esto es lo difícil, ¿eh? Porque por lo general aceptamos las cosas de Dios cuando son buenas, cuando son bendiciones. Pero cuando vienen los problemas, las enfermedades, las aflicciones, lo hacemos sin renegar.
Y aclaro, la mansedumbre no es ser débil, porque muchos piensan eso, que una persona mansa es una persona débil. No, por el contrario, la mansedumbre es ese perfecto equilibrio entre la incapacidad para airarnos y proponernos de la ira. Cuando vemos a una persona airada, solemos pensar que es una persona fuerte de carácter. O muchos de ustedes nunca han escuchado. No, lo que pasa es que él es una persona de carácter fuerte. ¿Por qué? Porque vive iracunda. No es fuerte de carácter, es iracunda, es diferente. Pero es precisamente todo lo contrario. Ese espíritu iracundo, esa persona irada, nos está mostrando su debilidad de carácter. Es iracunda. Proverbios capítulo 16, versículo 32 dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Debemos cambiar esa percepción de que una persona iracunda es una persona fuerte de carácter. En la Biblia solo existen dos hombres a quienes se les ha llamado mansos. Solo dos hombres. ¿Sabe quiénes son? Moisés y Cristo. Moisés y Cristo. En Números capítulo 12, versículo 3, encontramos con referencia a Moisés que dice, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que habían sobre la tierra. Y por supuesto no existe un ejemplo más poderoso de mansedumbre que el de nuestro Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 11, por ejemplo, en el versículo 29, el mismo Señor Jesucristo dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Así que la exhortación de Pablo a los hermanos en Colosas y a nosotros por extensión es que debemos vestirnos de mansedumbre. Meditemos en la gloriosa verdad que el Señor está al control de todo, para que sepamos cómo reaccionar ante aquellas circunstancias que nos llevan de alguna manera a desestabilizarnos. Todos diariamente vivimos esos momentos, donde si perdemos el control, podemos de alguna manera llevar a que el nombre de Cristo sea pisoteado. En quinto lugar, Pablo sigue diciendo que debemos vestirnos de paciencia. Y esa palabra en el original puede traducirse como capacidad de aguante. Paciencia, capacidad de aguante. Y esa palabra transmite la idea de una persona que rehúsa dejarse controlar por la ira o por el deseo de venganza. Ojo, y sin importar cuánto sea provocado y por cuánto tiempo sea provocado. Así que alguno dirá, pastor, es posible. Porque usted aguanta una o dos veces, pero ya cuando se ponen intensos y todos los días, difícil. Esto es imposible. Yo aguanto, pero hasta un punto. Todo tiene un límite. ¿No es así? Bueno, ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Cuántas veces, quiero que las cuentes, y por cuánto tiempo tú y yo provocamos a ira a Dios cuando éramos inconversos? ¿Y cuánto Dios tuvo paciencia de ti y de mí? Quiero que las cuentes.
¿Cuántas veces y por cuánto tiempo tú y yo provocamos el desagrado de Dios? No cuando éramos inconversos, ahora les pregunto, ¿cuántas veces y por cuánto tiempo nosotros hemos provocado el desagrado de Dios, aún siendo hoy creyentes? Y Dios ha decidido ser paciente contigo y conmigo. Dios ha tenido paciencia con nosotros. ¿Acaso nosotros no debemos tenerla con los demás? Es por eso que Pablo continúa diciendo en el versículo 13, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera en que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Qué es esto, hermanos? Este es el carácter de Cristo. Es el carácter de Cristo en nosotros, puesto en acción, en la práctica. No es que si él o ella no habla, yo no le hablo. No es que ya no me soporto a ese hermano o a esa hermana. No, es soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Eso es estar vestidos de entrañable misericordia, de benignidad, de mansedumbre y de paciencia. Es eso. ¿Y cómo lo vas a poner en práctica? Si te cuesta bajar la cabeza y buscar a tu hermano, o buscar a tu papá, o buscar a tu mamá, o a cualquier miembro de la familia con el que estás disgustado. Si te cuesta ir a donde esa persona que te ha lastimado durante tanto tiempo y que dejó en ti heridas muy profundas. ¿Cómo lo harás si te cuesta ir a aquel que está hablando mal de ti todo el tiempo y vive hablando mal de ti todo el tiempo? Injuriándote, calumniándote. ¿O acaso la ofensa que nos ha hecho esa persona ha sido más grande que la ofensa que nosotros le hemos hecho a Cristo? Porque Pablo dice, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y es tan indicativo. ¿Cómo lo debemos hacer? En amor. Eso nos conecta con nuestro último punto. Aquellos que han sido revestidos de Cristo manifiestan el amor de Cristo, versículo 14. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Mis hermanos, el amor de Dios, ¿saben qué le costó? La vida de su Hijo. ¿Necesitamos un precio más alto? Nosotros que somos los beneficiarios de ese amor, ¿será que no debemos andar en amor? Pregunto. Si es el amor, el vínculo de la perfección, es el amor que sostiene la cohesión de la iglesia, ¿no debemos andar en amor? El amor, como decía un puritano, es el lubricante que permite a las otras virtudes funcionar correctamente. Porque usted puede actuar con misericordia con un hermano, pero hacerlo sin amor. Usted puede tratar de ayudar a los necesitados y hacerlo sin amor. Lo hace por un compromiso, no porque realmente lo haga por amor.
Es por eso que Pablo lo coloca como el primero en la lista de los frutos del Espíritu. Pablo dice en Gálatas capítulo 5, versículo 22, mas el fruto del Espíritu es amor. Es el primero. Amor del bueno para con el otro, como hermanos y hermanas en el Señor. Nuestro Señor, Cristo dijo en Juan capítulo 13, versículo 34, un mandamiento nuevo os doy. Y es un mandato, no una sugerencia nueva les doy. Un mandato nuevo os doy. ¿Cuál es? Que os améis unos a otros como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. Versículo 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis los unos con los otros. De nada sirve que vengamos a la iglesia, de nada sirve que seamos teólogos, de nada sirve que seamos eruditos, expertos en hebreo, en griego, en divinidades, de nada sirve que nuestras mejores obras las realicemos para que nos vean, de nada sirve todo eso si no tenemos amor. Si no tenemos amor, que es el vínculo perfecto. Porque el amor, dice la Escritura, es lo que nos hace cada vez más semejantes a Cristo. Porque al final de cuentas, hermanos, es de eso que se trata la vida cristiana, de que seamos cada vez más como Él. Si usted cree que el propósito de su vida cristiana es ser alguien importante, ser alguien famoso, ser alguien relevante, está equivocado. Usted, claro, puede llegar a ser alguien famoso, alguien relevante, pero si usted no sabe que su propósito en esta vida como cristiano es parecerse más al Señor Jesucristo, entonces no sabe en qué camino anda andando. Vistámonos del Señor de Jesucristo. Vistámonos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Por qué? Porque vestirse de Cristo es vestirse con todas estas virtudes y mucho más. Romanos 13, 14 dice, vestíos del Señor Jesucristo. Cristo es el modelo. Cristo es el estándar. No es el hermano que tiene a la izquierda o a la derecha, con el cual nos vivimos comparando todo el tiempo. No. Es Cristo. Es el ejemplo. Es el estándar. Él es suficiente. Él lo es todo. Es de Cristo que se trata todo esto. Es de Cristo que se trata la vida diaria. Es de Cristo a quien representas. Porque no podemos olvidar que allá afuera representamos a un Señor. Es a Cristo a quien siempre deben ver los de afuera. Los de tu casa, los de tu trabajo, los de tu barrio. Es a Cristo a quien deben ver. Los de tu universidad. Ya para concluir, para meditar en lo que vamos a realizar ahorita en la celebración de la ordenanza de la Cena del Señor. Vestirnos como escogidos de Dios, santos y amados, como hombres y mujeres que hemos sido hechos partícipes del más grande privilegio, porque es el más grande privilegio que un ser humano pueda tener en esta vida, que es tener a Cristo, que es seguirlo a Él. No hay nada más importante en esta vida, ni nada de mayor valor que conocerle a Él y estar en Él. Él es superior a todo, absolutamente todo. Pertenecer a la persona más importante del universo, al que creó, al que gobierna, al que sustenta,
todo con la palabra de su poder. ¿No es lo más importante entonces? ¿No vale la pena? Vistámonos de Cristo. Y ahora que vayamos a participar de la cena del Señor, recuerda esto, como lo enseñaba el pastor Pedro en la escuela, uno de los sacramentos del nuevo pacto precisamente es la cena, porque cuando tenemos los elementos, el pan y el vino, que son reales, tangibles, preguntémonos, ¿acaso Cristo no fue partido realmente? ¿Su cuerpo no fue flagelado realmente? Sí, así como este pan que tengo en mi mano es real, así también fue real la flagelación de mi Señor por mis pecados. Y cuando tengamos la copa de vino en la mano, preguntemos, ¿es real esta copa de vino? Es tan real como la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario para hacer expiación por nuestros pecados. Así que vistámonos de Cristo. Que el Señor bendiga su palabra y nos ayude. Vamos a orar y procederemos entonces con la celebración de la ordenanza. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor. Oh, Padre, te queremos suplicar perdón, porque muchas veces siempre vivimos vestidos de nosotros mismos, de nuestra vanagloria, de nuestro orgullo, de nuestro pecado, Señor. Ayúdanos a vestirnos de Cristo. Ayúdanos a doblegar nuestro yo. Ayúdanos a siempre a pensar como tú piensas, a mirar como tú miras. Oh Padre, solo lo podemos en Cristo y a través del poder de tu Santo Espíritu que nos santifica cada día. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Por favor, no nos abandones. Siempre está con nosotros. Que tu iglesia se mantenga firme, siempre fiel a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Procedemos ahora, hermanos, a la celebración de la Cena del Señor. Para ello le pido a mis hermanos que por favor vayan repartiendo los elementos. Mientras les pido que me acompañe a Mateo capítulo 26, Evangelio de Mateo capítulo 26, versículos del 26 al 30, donde encontramos la institución del sacramento de la Cena del Señor, sacramento del nuevo pacto que estudiamos esta mañana en la escuela dominical. Mateo capítulo 26, versículos del 26 al 30. Voy a ir leyendo para ustedes. Mientras comían, Jesús tomó pan y habiéndolo bendecido, lo partió y dándoselo a los discípulos dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando una copa, habiendo dado gracias, se la dio diciendo, bebed todos de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y después de cantar un himno, salieron hacia el monte de los olivos. Hemos dicho muchas veces que precisamente la institución de la Cena del Señor que leemos en este pasaje de Mateo, también la encontramos en otros pasajes de los evangelios, como en Marcos, como en Lucas, como en Juan. Sin embargo, gracias hermano. Sin embargo, quien en la providencia de Dios le permitió, gracias, en la providencia de Dios le permitió escribir y ampliar un poco más
sobre las advertencias y detalles de la celebración y la conmemoración de esta hermosa ordenanza, la encontramos en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, donde el apóstol Pablo hace unas advertencias muy importantes. Primero a los Corintios capítulo 11, versículo 27, Pablo dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese, examínese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, escuchen, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Lo hemos dicho muchas veces y no nos vamos a cansar de repetirlo, porque sé que siempre vienen hermanos nuevos. ¿Qué significa participar en la cena del Señor indignamente? De una manera indigna. Pablo hace referencia primeramente y dice: porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio y come y bebe para sí. Y ese sin discernir puede significar no entender el sacrificio real y expiatorio de Cristo. En otras palabras, no entender el Evangelio. Es por eso que muchas veces se pide que los que participen de esta cena sean hermanos que hayan bajado a las aguas. Porque se supone, y esto no es, pues obviamente, dogmático, se supone que una persona que haya bajado a las aguas ha sido una persona que ha pasado un proceso de discipulado y haya confesado que el Señor Jesucristo es su Dios, que haya entendido la obra expiatoria de nuestro Señor Jesucristo. No significa que el que no esté bautizado pueda ser una nueva criatura o que ya no esté en Cristo, ¿me hago entender? Pero siempre se hace esa aclaración. Puede significar también tomar con indiferencia el verdadero significado del pan y del vino, olvidando todo el precio enorme que nuestro Señor pagó por nuestra salvación. Él mismo declaró, por ejemplo, qué simbolizaba el pan. Desconocer esto, de alguna manera, es tomar la cena del Señor indignamente. Él mismo aclaró que el pan simboliza su cuerpo, el cual sería partido, sería flagelado. Y aunque sabemos por la Escritura que ninguno de sus huesos fue quebrado, ¿cierto? Su cuerpo fue tan terriblemente golpeado, tan terriblemente flagelado, que apenas era reconocible. Él ofreció su cuerpo en propiciación, recibiendo toda la ira del Padre en nuestro lugar. El vino, por otra parte, simboliza su sangre, que sería derramada, como dije anteriormente, para expiar el pecado de su pueblo, para redimir a su iglesia de la esclavitud del pecado donde se encontraba cautiva. Pero también estaba indicando nuestro Señor la terrible muerte que iba a padecer, porque Él experimentaría una de las más atroces. Y nos recuerda, por supuesto, lo que dice el autor de Hebreos, en Hebreos capítulo 9, versículo 22, que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. La sangre del Cordero, que simboliza este vino, iba a ser derramada. No discernir qué significa el pan, qué significa el vino, se puede tomar como
tomar la cena del Señor indignamente. Pero el tomar la cena del Señor indignamente también puede significar participar de la ordenanza como un ritual muerto, como un ritual frío, como algo más, sin preparar nuestros corazones para eso, sin meditar, sin reflexionar en que vamos a estar hoy en la mesa compartiendo con el Señor, que antes éramos sus enemigos, pero que hoy nos sentamos a su mesa por su infinita gracia y misericordia. Por eso siempre pregunto, ¿cuántos de nosotros realmente pensamos, por ejemplo, anoche o ayer, en que íbamos a participar de este evento? Por eso pregunto siempre si nos preparamos, si en realidad preparamos nuestros corazones para participar, si realmente le damos el lugar, la importancia que merece, que amerita la cena del Señor. Porque para nosotros la cena del Señor es mucho más que un memorial o un simple ritual muerto y rutinario. Así que no entender esto, hermanos, puede ser participar en la cena del Señor. Otro aspecto que podría tomarse como participar de la cena del Señor indignamente podría significar venir a la mesa, venir al magno evento con pecados ocultos, con pecados sin confesar, con pecados no declarados. Por eso el apóstol Pablo manda que nos examinemos. Y examinarnos precisamente es esa rigurosa eh, evaluación interior que usted y Dios saben. No significa, por supuesto, que si hemos cometido pecados durante la semana, que de hecho lo hemos cometido, no debemos participar. No, no significa eso, sino todo lo contrario, porque el apóstol Juan dice que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Más bien apunta a que esos pecados sean confesados, a que confesemos a Dios nuestros pecados. Por eso dice el apóstol Juan más adelante que abogado tenemos para con Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de nuestra maldad. Recuerden además que Proverbios capítulo 28, versículo 13 dice que quien cubre sus pecados no prosperará, no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta hallará misericordia. Es nuestra obligación, antes de participar en la mesa del Señor, ir y confesar a Dios nuestro pecado, porque abogado tenemos a Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Él nos limpia de nuestro pecado y de nuestra maldad. Así que les pido, por favor, que en un minuto ahí en su puesto, confesemos, confesemos nuestros pecados, vayamos al Señor en arrepentimiento y confesemos nuestros pecados y de esa manera podamos participar, entonces sí, con una limpia conciencia de la ordenanza, con gozo, con gratitud por el perdón recibido, porque el Señor jamás echa fuera a quien va a Él suplicando perdón. Oremos.
Jesús. Habiendo dicho esto, hermanos, ya todos tienen sus elementos. Leo para ustedes 1 Corintios capítulo 11, versículo 23. Dice el apóstol Pablo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Y le pido el favor al hermano Vincent que por favor se ponga de pie y le dé gracias a Dios por el pan. Oremos. Señor y Padre Celestial, te damos gracias porque mediante la obra de Cristo, Señor, somos salvados. Y esto se figura, Señor, se simboliza en este ritual que nos has dejado como un medio de gracia, Señor, como un medio por el cual nos acercamos a tu trono, recordamos la obra de tu Hijo Cristo, que ya fue consumada en la cruz, pero recordamos, Señor, también, o más bien anhelamos, Señor, su segunda venida, en donde el reino se consumará eternamente. Ahora que procedemos a comer el pan que representa el cuerpo de Cristo, te pedimos que lo hagamos con corazones, con la conciencia de lo que significa esto, Señor. Aquel varón perfecto fue quebrado, fue molido por nuestros pecados. Su cuerpo fue destruido, así como este pan está partido, Señor, para que nosotros podamos vivir y para que nosotros podamos ser transformados en su segunda venida. Le damos gracias por ese sacrificio, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano. Pueden tomar o comer el pan. Versículo 25. Así también tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Le ruego al pastor Pedro, por favor, ore dándole gracias a Dios por la copa. Amado Padre, Dios Todopoderoso, hoy agradecidos estamos contigo, Señor, por hacernos tus hijos, poder alabarte y glorificarte en este memorial donde traemos a nuestra memoria la obra de Cristo. Hoy tomamos esta copa sabiendo, Señor, que representa esa sangre que derramó nuestro Señor Jesucristo como sustituto nuestro. Con dolor y alegría, te damos gracias. Gracias porque no eras tú quien merecías derramar tu sangre, sino que era nuestra sangre la que debía ser derramada. Hoy agradecidos estamos contigo, Señor, por tu amor y bondad, y te damos gracias. Gracias, Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias, pastor. Pueden tomar la copa. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias te damos. Gracias por el privilegio enorme, merecido, de poder participar de la cena del Señor. Gracias por permitirnos seguir en pie. Gracias por permitirnos seguir perseverando y seguir, Señor, en este peregrinaje. Por favor, asístenos, guíanos y santifícanos cada día más. Bendice a esta iglesia, Señor. Bendice a sus miembros.
Bendice siempre a sus asistentes. Bendice a sus oficiales. Ayúdanos, porque somos débiles. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén.